Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos titulado Un corazón dispuesto para Dios. Como ya se habrán dado cuenta, hemos tomado la vida del rey David o de David como punto de referencia. Creo yo que estas semanas anteriores hemos podido ver unos pequeños fragmentos biográficos de la vida de este hombre, este gran hombre de Dios que sin duda tiene mucho que enseñarnos a través de su testimonio. Por algo, en una ocasión, miles de años después, dijo el apóstol Pablo, que había un hombre que se llamaba David, el cual tenía ¿qué? Un corazón conforme al corazón de Dios, resaltando que este hombre era un hombre que logró conectar su día a día, su diario vivir, con el corazón, con los pensamientos, con la voluntad de Dios, hermanos. Y se me viene a la mente un pasaje de la Biblia, cuando un profeta le dice al pueblo de Dios, a manera de recordatorio, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Una manera de decirle, ¿acaso será posible que si tú te unes a una persona y no están en el mismo canal, podrán continuar? Y sabe, esta misma frase profética tiene mucho que ver también en la fe cristiana. Hermanos, se lo voy a decir en madurez, ya no pelee con el Señor. Ya no le rezongue al Señor. Y también aplica para mí, no se preocupe. Ya no seamos rebeldes. Mire, hay una madurez, hay un punto en la madurez cristiana en donde para muchos de los que estamos aquí, ya no aplica andar de chiples. Ya no aplica andar de adolescentes en la fe. Y si sí, sí. Y si no, no. Y si no, no. Entonces, ¿qué? Ya no, hermano. El cristiano tiene que madurar. ¿Amén? Amén. Eso déjese los recién nacidos, los que están ahí todavía aprendiendo los principios de la palabra de Dios y la carne de repente aflora, el viejo hombre, dijo el apóstol Pablo. Pero muchos de los que estamos aquí ya tenemos tiempo en el Evangelio y nos queda muy en claro que ya nos conviene construir una vida cristiana en donde nuestro corazón se vaya direccionando al corazón de Dios. Así que cuando tomamos como referencia la vida del rey David, vamos brevemente a hablar acerca de este salmo, el Salmo 23. Cómo es que este salmo se convierte en una parte también principal en la vida de David para que se convirtiera en un hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 23, hermanos, se le conoce como el Salmo del Pastor o el Salmo del Peregrino, porque este salmo se dice que tiempo después de que David lo escribió, los judíos lo comenzaron a tomar como un salmo de peregrinación. Cada vez que salían a emigrar, que salían a buscar nuevos territorios, que salían a hacer un viaje, era un salmo que estaba en ellos y lo cantaban constantemente. Las razones eran muy obvias. Porque siempre que salían de su lugar de origen, estaban expuestos a asaltos, estaban expuestos a estafas, estaban expuestos a secuestros, a muerte. Y tomaban este salmo como un canto de recordatorio de todo lo que era Dios para ellos. Este salmo, la autoría le pertenece a David. Y dicen los estudiosos que en este salmo se encuentran palabras que tienen mucho que ver con nuestra fe cristiana. Por ejemplo, se encuentran palabras de sustento. En otras palabras, Dios diciéndole al hombre, yo no te voy a abandonar. Vienen palabras de confianza, en donde el creyente puede descansar en que no hay razón para que él pueda tener una mentalidad o una razón para sentirse abandonado por Dios. En este salmo se dice que también hay palabras de protección, porque habla de un momento en donde si una persona se encuentra literalmente sola o se queda sola, Dios nunca lo va a abandonar. También se dice que en este salmo se encuentran palabras de dirección. Una manera de decir, por mucho o por lejos que te encuentres de los tuyos, por muy bien o por muy mal que te esté yendo, siempre vas a tener la dirección de Dios a tu vida para reivindicarte. Se dice que también hay palabras de corrección. En otras palabras, nosotros servimos a un Dios que no solamente nos mira desde el cielo, sino que en su corazón, que nosotros seamos sus hijos y Él pueda agradarse de nuestro comportamiento, Él nos dirige. Porque cuando un padre no piensa en dirigir, en corregir a su hijo, hermano,
creo que es muy difícil pensar que es un buen padre. Algo que caracteriza a un buen padre, y ahí va muchachos, por si ustedes dicen, no, es que mi papá a mí no me entiende, no, es que mi papá, como él ya vivió, ahora quiere que yo sea como él. No, es que un buen padre te corrige. Un buen padre va a tener el cuidado de direccionar tu vida a que te equivoques menos. Y así Dios también con nosotros. Se dice que en este salmo también hay palabras de justicia, en donde por mucho silencio o injusticias que vivamos, en realidad el justiciero por excelencia, la justicia por excelencia que es Dios, al final del día siempre va a sacar su balanza y va a emitir palabras de condena o palabras de inocencia. Se dice que también en este salmo hay misericordia, una manera de decir, como se le conoce en el griego, el eleos de Dios, la compasión de Dios, en donde Dios mira a sus hijos a la tierra y lo que nosotros estamos sintiendo en nuestra humanidad, ya sea algo muy alegre o ya sea algo muy doloroso, Dios los comprende. Pero también se dice que en este salmo hay compañía, un salmo en el que una vez que la persona le entrega su vida al Señor, debe de tener la confianza y debe de sembrar en la tabla de su corazón que en Dios nunca nos va a abandonar. Él será nuestra compañía por excelencia. Hay algunos hermanos que sé que se recuerdan ese antiguo, solemne, hermoso, precioso canto, Divino Compañero del Camino, en donde el escritor traía a la memoria, por mucho que se esté viendo la noche oscura, ahí va a estar el Señor con nosotros. Y este salmo, hermano, se dice que expresa el sentir de David desde una posición muy, muy profunda. Algunos dicen que este salmo fue escrito por David cuando él ya estaba en su vejez, cuando él ya era prácticamente un hombre maduro. La semana pasada yo decía que hay salmos que fueron escritos en la vivencia. Y ahorita vamos a hablar de 2 salmos que se escribieron en la vivencia. Y otros salmos se escribieron cuando él recién se sienta en el trono. No olvidemos que este hombre era un poeta nato de nacimiento. Inclusive, aun cuando se entera que muere Jonatán y que muere David, ¿sabía usted que ahí él se inspiró en escribirles un salmo en donde reconocía la valentía, la amistad y el amor que ellos tenían hacia Dios independientemente de la vida que Saúl llevaba? Pero este salmo en particular se dice que fue un salmo en donde traía David a memoria la reflexión de su vida. De hecho, por eso es que hay personas que entre más envejecemos, porque todos envejecemos, hermanos, ¿amén? Sí, ¿verdad? Bueno, no quisiéramos, pero todos envejecemos. Entre más envejecemos, hay muchas probabilidades que emitimos palabras con mayor sentido. De hecho, yo cuando veo una persona adulta, de edad avanzada, y la veo hablando como un adolescente, como un niño, como alguien inmaduro, yo digo, Dios mío, le pasaron los años de largo. Porque es característico que la gente adulta suele hablar con mucha sabiduría. Por eso cuando usted esté hablando con una persona adulta, no soy muy dado, hermanos, a desde arriba utilizar nombres, si ustedes lo saben. Pero cuando me he acercado particularmente, voy a hablar de un ejemplo de aquí, a hablar con el hermano Pablo Velázquez, yo encuentro mucha sabiduría en él. Y me gusta hablar con él cuando me siento. No lo estoy alardeando, hermano Pablo, pero es que los años que usted tiene en el Evangelio y su servicio a Dios, uno puede discernir cuánta sabiduría ha acumulado en su comunión con Dios. Y Dios, a través del Salmo 23, despierta en David precisamente ese buen deseo de que este canto, este salmo, este himno se inmortalizara. De hecho, cuando se estudia este salmo y se vuelve a leer y a leer y a leer, uno va redescubriendo, hermano, cómo es que nuestro corazón realmente sí puede caminar conforme al corazón de Dios. Independientemente los vaivén de la vida, independientemente los altibajos, la carnalidad, independientemente los momentos en los que la gente nos saca de quicio o la noche no amanece demasiado, este salmo es un salmo que en realidad nos
nos puede conectar con cómo vivir conforme al corazón de Dios. Así que brevemente le voy a decir cómo es que este salmo, el verso 4, está estructurado. Y dice de la siguiente manera: este salmo está estructurado en primer lugar en donde David recuerda la mayor persecución a muerte que un hombre puede tener, e inicia con las palabras: aunque ande en valle de sombra y de muerte. En realidad él se refería a la memoria de cuando había sido perseguido por el rey Saúl por más de 10 años. Es cierto, los impuestos nos persiguen cada año tras año, ¿verdad, hermanos? Los viles nos persiguen año tras año y no perdonan. Pero la persecución en donde nuestra vida está comprometida, nuestra vida está prácticamente a ser cortada, es una sensación muy diferente, y David la llamaba como un valle de muerte, un lugar a donde él no podía evitar. Porque yo le voy a decir una cosa: en la fe cristiana hay cosas que quisiéramos evitar, pero no se puede. Nadie le gusta estar pasando o padeciendo enfermedad, o dolencias, o cargas, o preocupaciones, o necesidades. No nos gustan. De hecho, tiene razón, no nos gustan. Pero es inevitable, y David decía: aunque pase por el valle. Una manera de decir: ni modo, me toca pasar. Y luego sigue diciendo la segunda frase y dice: no temeré mal alguno. Fíjense que esta es una frase en donde el salmista renuncia a una emoción. ¿Cuántos de ustedes renuncian constantemente a sus emociones, hermanos? ¿Sabía usted que en la fe cristiana tenemos que aprender a renunciar a nuestras emociones? Renunciar a nuestras emociones es el impacto o la reacción de las cosas. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota que ya la he contado años atrás. Hace muchos años yo me congregaba en una iglesia y teníamos una amistad, mi esposa y yo, y tenían un niño así de 5 o 6 años el niño. Pero imagínense, la iglesia era muy grande, la iglesia, así que cualquier ruidito que se escuchara, hermano, se escuchaba en todo el auditorio. Era silla para 400, 500 personas. Así que mientras el pastor estaba predicando, si a alguien se le caía una botella de agua, se escuchaba en todo el lugar. Entonces había un rotundo silencio. Estas amistades tenían un niño, todavía lo tienen, ya es un joven, que este niño era muy inquieto, hermano. Al punto que hubo un momento en donde ellos tuvieron que hacer algo, porque básicamente el niño a media prédica empezaba a llorar, a hacer sus zafarranchos, y lo tenían que sacar. Pero una vez le pasó a la mamá esto, yo creo que no aguantó, que estaba el pastor predicando así como su servidor, y el niño empezó: ¡tengo calor! En pleno culto. Pues sí, me parecía acogedor, hermano, la iglesia en aquel entonces. Y luego: ¡mamá, tengo calor!, decía el niño, hermano. Y yo creo que la mamá, como no quería sacarlo, hermano, ¿qué cree que hizo la técnica de la mamá? Lo pellizcó. Y el niño grita: ¡ay, por qué me pellizcas! Imagínense, entre cientos de personas. La mamá lo agarra y sale como loca, hermano. Y ya a los 10 minutos ese niño nomás regresa haciéndose así. Yo creo que lo vacunaron, ¿verdad? Ya se imaginará. Pero lo que lo quiero llevar es que nosotros, cuando crecemos, nosotros por lo general tenemos esa tendencia, batallamos para renunciar a nuestras emociones. El niño, brevemente, por un golpe, por un pellizco, el niño no se contuvo y no le importó en dónde estaba. Un cristiano, conforme va madurando en la fe, aprende a resistir, a prohibir, a renunciar a sus emociones. En otras palabras, que cuando vienen esos momentos difíciles, en vez de reaccionar indebidamente, le voy a pedir un favor, hermano, ponga sus teléfonos en silencio, muy respetuosamente se lo pido. Cuando iba a reaccionar, en vez de hacer eso, lo que hacía David es que David se ponía a pensar. Y David decía: ¿qué debo de hacer? ¿Cómo me debo de comportar? Y David tomaba la decisión de renunciar a sus emociones. Y ahorita vamos a ver 2 salmos preciosos en donde él lo expresa. Y aquí, cuando él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, y dice: no temeré mal alguno, es porque David estaba consciente que la persecución que él vivía le causaba miedo.
Pero él renunciaba a su miedo y en vez de paniquearse, de desesperarse, de angustiarse y caer en un estado de dolor o de depresión o de paranoia, él renunciaba y decía, me conviene mejor confiar en Dios. Y yo creo que esa es una actitud, hermano, muy recomendable para cualquier cristiano. Si tú estás pasando por algo doloroso, no te estoy diciendo que renuncies al dolor, el dolor se siente. Te estoy diciendo que renuncies a qué hacer o qué no puedes hacer o qué no debes de hacer cuando sientes que no encuentras la salida. Y David optó prácticamente por en vez de sentir y expresar el dolor, David renunciaba y decía, mejor voy a hacer otra cosa. Por eso decía, no temeré mal alguno. Pero también dice, porque tú estarás conmigo. Esta era la razón por la que David renunciaba a sus emociones. Miren, en la fe cristiana tenemos que aprender a desarrollar una comunión con Dios en donde aprendamos a saber que Él está ahí, aunque no está ahí. Qué difícil, ¿no, pastor? Sí, en realidad sí. Pero no es tan difícil como parece. Le voy a decir por qué. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de repente están en algún lugar y extrañan a alguien? Y alguien llega y les trae a la memoria el nombre de esa persona, o un objeto, o una conversación, y a usted rápidamente se le sale la sonrisa. ¿A quiénes les ha pasado eso, hermanos? Porque aunque la persona no está ahí, literalmente, el hecho del recordar cuánto nos estima, o cuánto le apreciamos, o cuánto le queremos, es suficiente para saber que está ahí. Amén. David, cuando estaba escondiéndose en las cuevas, en el desierto, en las cavernas, en los bosques, en las ciudades de los enemigos inclusive, y cada vez que este hombre sabía que no estaban los soldados, que no estaba Jonatán, que no estaban aquellos que él sabía que le estimaban, y que tampoco estaba Dios literalmente ahí, él decía, pero yo sé que tú estás aquí. Por eso decía, porque tú estarás conmigo. Y la cuarta frase de este verso dice así, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Javi, cuando David expresa la frase y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es porque David tenía la experiencia de ser pastor. ¿Cuántos de ustedes sabían que los pastores cargan 2 varas? Generalmente los vemos con una, ¿verdad, hermanos? Y vemos la foto ahí. En realidad cargan 2. ¿Por qué, pastor? Por si se quiebra una, la otra la usan. Bueno, fuera, ¿verdad? No. Lo que pasa es que una se le conoce como la vara del cayado y la otra se le conoce como la vara del golpe. La diferencia es muy obvia. La vara del cayado es la que está en forma de J inversa, así, como los dulcecitos de Navidad, los candy canes, porque las ovejas en tiempo, cuando ven esa vara con esa dirección, ellos son guiados hacia ese lugar. Y a esa vara se le conoce como la vara del cayado. Que cuando las ovejas van a un lugar diferente, nomás el pastor sacaba la vara y les hacía el silbido, el nombre de la oveja, y las ovejas identificaban la J, y las ovejas sabían que esa vara los guiaba hacia un lado. David sabía que Dios era su pastor y que él, cuando necesitaba consultar a Dios, él lo consultaba a Dios de 2 maneras. En este tiempo lo consultaba cuando fue precisamente en cuando huyó de Saúl, que ahorita lo vamos a ver. Pero también sabía David que cuando se internaba, se concentraba, se quedaba en los lugares a habitar para esconderse, David sabía que ahí escuchaba también a Dios. Porque hay salmos, hermanos, escuche lo que le voy a decir, que aunque no dicen abiertamente como tal, hay salmos que sí se registran que Dios le hablaba a David. ¿Era posible? Claro, le hablaba a su corazón. Por eso los escribía. Pero también había una segunda vara, que a esta segunda vara se le conoce como la vara fuerte. La vara fuerte tenía también una característica, se dice que era más gruesa y que también era larga. Porque esta vara
la usaba precisamente los pastores como una vara de arma. ¿Cuántos recuerdan cuando David dice que llega con Saúl y le dice: mi señor, yo he matado leones y he matado osos y he sacado mi vara? Así dice una versión. Porque lo que hacía David es que David utilizaba el palo largo y grueso. Y con ese palo era tan grueso y tan largo que no solo los espantaba, sino inclusive hasta los podía matar. Entonces, David sabía que Dios también era su vara, que iba a representar una fuerza que lo iba a proteger de los enemigos. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Querer espantar a un león con una liga, pues no. Pero querer espantar a un león con un palote, hay más probabilidades. Porque el mismo instinto animal sabe que recibió con fuerza un golpe. Y David sabía que cuando él hablaba con Dios sobre este salmo, David sabía que Dios iba a hacer esa fuerza que lo iba a sostener. Por ello le he puesto por tema a este mensaje: cómo caminar con Dios o caminando con Dios en tiempos difíciles. Vamos a abordar solamente 2 escenarios, hermanos, en donde David se concentró el mayor de su tiempo en adversidad. Mire, hace unos días tuve una experiencia con una persona. Se la voy a platicar bien rápido. No doy nombres, no doy detalles. Iba saliendo de un lugar y me encontré a una persona y le dije: buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y les tiré la mano. Y cuando les tiré la mano, me saludó y me miró a los ojos y me dijo: tenía tanto tiempo que nadie me preguntaba cómo estaba y cómo me sentía. En ese momento solté mi mano, hermano, y me le quedé mirando y le dije: espero y esté bien. Y me mira a los ojos y se le quiebran los ojos y me dice: no estoy bien. Es normal que cuando nosotros somos confrontados en el día a día de la vida cristiana, es normal que nosotros tenemos y aprendemos a tener una mirada, un tono de voz, una sonrisa, una vida en donde queremos que toda la gente nos vea alegre, donde queremos que toda la gente nos vea confiados, donde queremos que toda la gente nos vea seguros. Y eso es normal, porque tampoco vamos a andar expresando nuestros problemas a nuestro alrededor. Pero la realidad es que es cierto. Todos en la fe cristiana, por lo general, tenemos adversidades que si las dejamos un poquito estiradas de nuestra fe cristiana, hermano, inclusive nos pueden hasta amargar o nos pueden frustrar. David, cuando este hombre huye después de que el rey Saúl le lanza la lanza, como veíamos la semana pasada, y dice la Biblia que él la escabulle, y dice que se va y se pierde. Ahí es donde empieza precisamente la adversidad más aguda, más fuerte que el salmista David pudo expresar. ¿Por qué? Porque una cosa era vivir en el palacio, una cosa es saber que ahí había soldados que le apreciaban, que ahí estaba su esposa, que ahí estaba su familia, su padre y sus hermanos. Y otra cosa literalmente es cuando este hombre tiene que emprender el viaje, como aparece en el capítulo 21, y tiene que huir literalmente para poder salvaguardar su vida. Y sabe, en la fe cristiana es muy común que nos pase eso. Hay problemas que son muy personales, no se los podemos contar a muchas personas. Hay problemas que inclusive no se los podemos contar a nadie. Hay problemas que son familiares, ahí se quedan en las 4 paredes de la casa. Hay asuntos que no es que seamos egoístas y no querramos que los demás se enteren o sepan otra versión de nosotros. Es que simplemente buscamos la manera de cómo salir adelante de ellos. Este mensaje, este salmo y estos escenarios de David tienen esa familiaridad en nuestra vida diaria. Yo no te voy a pedir que me cuentes tu problema, no te voy a pedir que me cuentes tu angustia, no es mi intención. Pero lo que sí te quiero compartir es que te identifiques con David. Cómo es que David, cuando no podía acercarse a nadie por obvias razones, cuando no podían saber su paradero, cuando literalmente él
tuvo que atender una adversidad, una dificultad solo, ¿qué fue lo que hizo? Así que voy a contestar solo 2 preguntas. ¿Cómo podemos caminar con Dios entonces en tiempos difíciles? 1, visitando a Ahimelech y pidiendo pan. Oiga, qué manera rara de decirlo, ¿verdad? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 21, que es la historia cuando David huye. Y cuando huye este hombre, al primer lugar al que David va es a donde estaban los sacerdotes. Ahimelech o Ahimelech, como dicen las versiones internacionales. Era un lugar en donde se ofrecía culto a Dios, se ofrecían holocaustos al Señor. Y David llega con Ahimelech, el sacerdote, y le dice así: el rey me ha mandado y vengo a ver si tienes pan. Y dice la Biblia, tomando la narrativa del capítulo 21, no la puedo leer, hermanos, tomando la narrativa, que se queda extrañado el sacerdote y dice: oye, ¿cómo es que andas solo? Porque recordemos que cada vez que un rey o un alto rango de un imperio salía a un lugar, ellos nunca andaban solos. Ellos siempre traían una guardia real que los protegía. Y David llegó literalmente solo. Cuando la Biblia dice que llegó y pidió pan, es porque David tenía hambre. No es que a David le gustaran las donas de chocolate. Es que David sabía que al llegar a ese lugar era muy probable que iba a ser un lugar en donde iba a encontrar la discreción de que no se iba a hablar de su paradero. Y llega David y le dice al sacerdote: oye, hay pan, 5 o 10 piezas de pan que tengas para ahí. Le dice el sacerdote: mira, no tengo pan común. Así dice unas versiones, el pan común es el pan que comía el pueblo. Dice: pero tengo el pan que se va a dejar para los sacerdotes, para que se ponga pan fresco para la casa de Dios. Y dice David: bueno, dámelos. Pero también dice la palabra de Dios que junto a él estaba otro hombre. Primero le cuento la narrativa. Estaba otro hombre. Este hombre tenía algo característico, y es que este hombre era un servidor del rey Saúl. Y cuando lo ve David, David le dice al sacerdote: oyes, de casualidad, ¿no tendrás también una espada? Fíjate que salí tan rápido del palacio del rey que se me olvidó mi espada. Y dice la Biblia que el sacerdote le dice: sí, aquí hay una espada. Es la espada con la que mataste a Goliat. Y responde David de la siguiente manera: no hay mejor espada que me puedas dar. ¿Sabe? Cuando yo le digo a usted que en tiempos de adversidad, de dificultad, el mejor lugar a donde podemos ir, como podemos reaccionar, es visitar la casa de Ahimelech o de Ahimelech y pedir pan, es porque debemos de recordar que cuando nosotros estamos viviendo esas adversidades, es muy natural que nos cansamos. Es muy natural que literalmente quisiéramos huir, quisiéramos escondernos, que literalmente quisiéramos sacar una salida. Pero cuando tomamos esta historia y la llevamos a una ilustración de la fe cristiana, es muy interesante. Porque el pan que va y busca a David representa también el pan espiritual que nosotros debemos de comer en tiempos de debilidad. ¿Sabes? Cuando nosotros pasamos por esos momentos en donde se nos acaban los ánimos, qué bueno es, hermano, recurrir a la palabra de Dios. Una de las preguntas que más yo me encuentro con las personas cuando saben que soy pastor, hay preguntas clásicas que me hacen, y entre ellas es: ¿y cómo es que le entiende a la Biblia? Así como si fuéramos, no sé, muy inteligentes o algo. Y de repente me encuentro cristianos que también me hacen esa pregunta muy sinceramente: ¿cómo es que yo puedo entenderle a la Biblia? Yo le voy a decir una cosa, hermano. No quiero evidenciar a nadie, pero yo me atrevo a creer que puede aquí haber personas que no le entienden a la Biblia y que pueden tener la dificultad de poder comprender los conceptos, las historias, las razones por las que Dios hace y dice lo que dice. Cuando yo le hablo a usted y le digo que en tiempos de adversidad es bueno ir a la casa de Ahimelech y pedir pan, es porque le quiero decir que es bueno recurrir a la palabra de Dios. Pero pastor,
¿qué voy a leer? O sea, cualquier parte de la Biblia que yo abra, allí yo voy a entender lo que estoy viviendo. No, la realidad es que no. La realidad es que usted tiene que buscar en la palabra de Dios esas palabras de ánimo, de fortaleza, esas palabras de compañía, esas palabras de protección, esas promesas en donde Dios le habla específica, exclusivamente a sus hijos. Y nos la recuerda Dios, que Dios está con nosotros. Es que los únicos que pueden verdaderamente entender la palabra de Dios somos los hijos de Dios. ¿Sí sabía eso, hermano? Por eso cuando un cristiano tiene dificultad para entender la palabra de Dios, en breve tiene que ir a Dios en oración y decir: Señor, soy tu hijo. Me has quitado la venda espiritual y ahora yo debo y puedo entender la palabra de Dios. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, llévate esta oración. Señor, quítame la venda o hazme entender mejor tu palabra. Te voy a decir por qué. Porque toda persona sabe que el pan, lo que produce en el cuerpo, ¿qué es? Pues usted irá a decir: bueno, pastor, si le echamos mantequilla y le echamos azúcar y le echamos o carne asada arriba o quesito, cosas así, pues ya sabe mejor, ¿verdad? Claro, pero el pan en sí también es bueno. ¿Qué dice el dicho mexicano? ¿Qué es bueno para los sustos? El pan. Que yo no sé si sea bueno, pero de igual manera es pan y que se coma. David va y pide pan. Tú y yo, en tiempos de adversidad, vayamos a la palabra de Dios. ¿Y cómo le hago, pastor? Mira, te lo voy a traducir de la otra manera. Cuando una persona recibe una carta de una persona que le tiene mucha estima, mucho aprecio, inclusive amor, y la lee, ¿cómo se pone esa persona? Alegre, contento, feliz. ¿Sí, hermanas? Y las demás, no, ¿verdad? Hermanos, ya dejaron de ser románticos, hermanos. Ya no son románticos, hermanos. O ya, porque ya pescó la liebre, ya que haga lo que quiera. Dijo un hermano: no hay mayor amor que todos los hijos que te he dado y te los aguanto. Yo le aseguro que si usted le escribiera unas palabras a su pareja, así muy simples: te amo, te quiero, no sé, como le diga, no quiero usar ningún pronombre, ¿verdad? Como le diga, se emocionaría, hermana. Y las demás ya se dieron por vencidas. Vuelvo a preguntar, ¿se emocionaría, hermana? Y luego imagínense que va acompañado con un billetito de $20 para que se va a almorzar. Mire, ahora sí la convencí, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si esas palabras, esos escritos, alguien que es ausente al amor de su pareja, alguien que es ausente a las vivencias que ustedes han tenido, alguien que es ausente a lo que usted y esa persona han experimentado, las lee, ¿qué va a sentir? Pues nada. Va a decir: se quieren los dos. Va a decir: pues qué bueno, qué bien. O va a decir: qué anticuado, qué aburrido. ¿Sabe? Cuando un hijo de Dios, en tiempos de adversidad, come palabra de Dios, un hijo de Dios sabe que Dios le está hablando a uno. Sabe que Dios le está recordando a uno. Sabe que Dios le está diciendo a uno: tú no estás abandonado, no estás solo, no te he perdido, sigues en mi mano, yo estoy aquí, yo te daré la salida. Y uno empieza a encontrar esas palabras de fortaleza. Porque después de que David pide pan y lleva pan, David también pide otra cosa. Porque mire lo que se encuentra cuando vamos a la palabra de Dios. Cuando David pide pan y ve a ese otro enemigo, a ese servidor del rey Saúl, va y le dice al sacerdote: ¿tendrás una espada por ahí? Dijo: sí, tu espada. Cuando uno va y visita la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios en tiempos de adversidad, ¿sabes qué encuentras? Encuentras ánimos para seguir peleando. ¿Y sabes por qué te lo digo? Te voy a dar un dato de estudio. Cuando David va y visita al sacerdote y le dice:
¿Hay algo con lo que yo me pueda llevar para defenderme? Y le dice, sí, aquí dejaste tu espada. Eso significa que David ya tenía algunos años en el palacio. Y la espada que le había dado la victoria como emblema, que Dios lo había usado y lo había llamado y lo había exhibido que un día sería rey, David ya la había olvidado y la había dejado en la casa del Señor. Cuando David le responde al sacerdote y le dice, no me has podido dar mejor espada que esta, ¿usted qué cree que David sintió cuando tomó nuevamente la espada con la que le cortó la cabeza a Goliat? ¿Sabes qué? David recordó el celo que sentía por Dios, por aquel hombre que estaba prácticamente confrontando a los escuadrones de Jehová. David sintió autoridad, sintió valentía, sintió fuerza. ¿Por qué? Porque esa espada era una espada no solamente simbólica, era una espada que declaraba lo sobrenatural de Dios sobre su vida. Y cuando David toma esa espada, esa pequeña frase debe de ser la misma frase que nos debe de hacer recordar a nosotros que así como llegó una adversidad, un día Dios nos dio la salida para salir de otra adversidad. Mira, te voy a platicar algo. Hace algún tiempo, hermano, yo no es pecado decirlo. Yo pasé por una adversidad muy dolorosa, una situación muy dolorosa. Mi corazón se quebró y yo estaba en mi casa. Estaba tragando ese estrago. Y de repente me entró un mensaje de texto. Un hermano en la fe me escribió lo siguiente. Me dijo, pastor, te quiero dedicar este salmo. Y era el Salmo 20. Este salmo, algunas personas probablemente cuando lo leen, simplemente es un escrito. Pero para mí no era cualquier escrito. Para mí el Salmo 20 tiene mucho significado, hermano. Porque el Salmo 20 es el salmo con el primer verso con el que yo di gracias a Dios y por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados cuando tenía 11 años. Cuando yo me paré ante una audiencia en una acción de gracias y dije, doy gracias a Dios porque Él salvó mi alma y perdonó mis pecados. Y el hermano me manda ese salmo y me lo escribió todo en el mensaje de texto. Y yo lo empecé a leer. Empezaron a correr lágrimas por mis ojos, porque mi mente se remontó hace 33 años, cuando yo comencé mi vida cristiana. Cuando comencé a conocer al Dios que me salvó, al Dios que me dio vida, al Dios que me volvió a dar felicidad, al Dios que sacó la amargura de mi corazón, al Dios que se convirtió en el Dios de mi salvación. Y en ese momento, ese salmo me volvió a traer fuerzas para poder recordar que no estaba solo. Yo sé que tú has leído versos de la Biblia, que han sido versos pilares, han sido versos puntas de lanza, han sido versos que han encarnado en ti una victoria. Es necesario que vuelvas a leer tu Biblia en tiempos de adversidad, porque ahí va a volver a salir la espada de David con la que derrotaste a Goliat. Y Dios te va a recordar que así como te sacó de una, te va a volver a sacar de otra. Porque así es como trabaja Dios. Utiliza las circunstancias, la memoria, los eventos, lo que vivimos en el día a día para recordarnos. Mira, David tomó la espada. ¿Y qué ha dicho David? No tengo por qué huir de este hombre. Si con esta espada derroté a un Goliat, voy a esperar el tiempo señalado por Dios. Y David empieza su travesía, hermano mío, de cuánto se debe de esperar en Dios. Vuelve a esos versos que te dieron fortaleza. Vuelve a esos versos que te dieron refugio. Vuelve a esos versos que te dieron ánimo. Vuelve a esos versos que cuando estabas desesperado los leías y llorabas y decías, pero tú me vas a ayudar. De la misma manera Dios te va a volver a ayudar. Te va a volver a sacar adelante, te va a sacar una victoria más. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Mira, voy a dar lectura a esa parte donde dice 1 Samuel 21, 8 y 9. Dice, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era que el encargo del rey, que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres.
Otras armas no tengo. Y mire lo que responde David. Dámela, dijo David. Es la mejor espada que podrás ofrecerme. ¿Quiénes conservan sus Biblias de más de 10, 15 años? ¿Cuántas lágrimas has derramado arriba de esa Biblia? Que el papel de la Biblia nos deja algo característico. Se queda manchada, se corruga. ¿Y te ha pasado que vuelves a leer esa hoja, ese verso, y ahí ves esa gota circular? Ahí vas a encontrar tu espada. Ahí vas a encontrar tu arma. Ahí vas a encontrar tu salida. Ahí vas a encontrar. Que no te pase como aquella mujer. En una ocasión una mujer va a una iglesia y se queda ahí el domingo y escucha el sermón y le dice al pastor, pastor, lo quiero invitar a comer. Claro, dice el pastor, y el pastor va con su familia y van a comer. Y de repente la anciana los recibe, los atiende y dice, pastor, nos vemos el próximo domingo. Sí, claro que sí, hija. Y se va el pastor y su familia. Y llega el próximo domingo y el pastor pues la estuvo esperando, nunca llegó la hermana. Y pasó la segunda semana, pasó un mes, pasaron algunos meses y la hermana nunca llegó. A lo que el pastor al tiempo después va y la visita y le dice, hermana, dijo que iba a venir la siguiente semana, han pasado meses y no la he visto. ¿Qué ha pasado? Dice, pastor, estoy muy sentida con usted. Desde que usted vino, usted se robó mis lentes. ¿Cómo, hermana? Sí. Dice, yo recuerdo la última vez que los vi. Y va la mujer en donde estaba su Biblia y dice que yo terminé de leer la Biblia y los metí adentro de la Biblia. Y la mujer abre la Biblia y ahí están los lentes. O sea que desde ese tiempo no leía la Biblia. Que no nos pase así, hermano. Los cristianos sufrimos cómo padecer las adversidades porque hemos dejado de leer la Biblia y hemos dejado de recordar la manera en la que Dios nos ha dado la victoria. 2. ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Refugiándonos en la cueva de Adulam. En el capítulo 22, verso 1, cuando David va y toma la espada con la que mató a Goliat y sigue su camino para huir prácticamente porque no quería dañar al rey Saúl, dice la Biblia que se va a un lugar y doy lectura. Dice, David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulam. Otras versiones dicen Adulam, las dos palabras son válidas, la internacional dice Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron allí a verlo. ¿Por qué David se va a la cueva de Adulam? ¿Qué es la cueva de Adulam? La cueva de Adulam es una caverna, o era una caverna, hermano, que estaba sitiado a unos kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad muy antigua. Y que se dice, de acuerdo a la tradición judía, que era un lugar en donde lo característico de ahí es que ahí recurrían o se refugiaban todos aquellos que tenían espíritu de amargura. Todos aquellos que estaban endeudados y no tenían para pagar. Todos aquellos que habían sido acusados injustamente y sabían que tenían que esperar tiempo para poder ayudarlos. Pero también se dice que estaban no solamente ellos ahí, sino también todos aquellos que huían de un problema. Cuando David se va a la cueva de Adulam, la cueva de Adulam tiene un significado muy interesante en la fe cristiana cuando lo adaptamos. Porque una vez que llega David ahí es donde se escribe precisamente el Salmo 142. Y quiero dar la lectura a leerlo. Dice, con mi voz clamé a Jehová. Este salmo los estudiosos dicen que ahí se escribió. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Se dice que cuando David llega ahí, David no estaba solo, había otras personas ahí. Porque la cueva de Adulam, la palabra Adulam, significa refugio. Y sabes,
David en realidad, aunque el narrador dice que estaba huyendo, la diferencia es que David no huía por miedo. David huía porque sabía que su vida tenía un propósito en Dios. Y el propósito de Dios no era que él muriera, sino era que él esperara. Por lo tanto, la cueva de Adulán o la caverna de Adulán era el lugar correcto para refugiarse. Mira, cuando nosotros padecemos adversidades, padecemos cosas muy personales, quedarse callado no necesariamente significa renunciar. Dejar de pensar en ello no significa necesariamente huir de ello. Tenemos que entender que tenemos que aprender a refugiarnos en Dios en tiempos de adversidad. ¿Y cómo se refugia uno en Dios en tiempos de adversidad? El refugio es un lugar en donde se encuentra descanso. El refugio es un lugar en donde se encuentra tiempo para pensar. Y David, cuando se va a este lugar, ahí es donde compone este salmo. Una manera de decirle a Dios, no me estoy quejando, Señor, pero te tengo que expresar lo que estoy viviendo. Cuando nosotros vamos a Dios y utilizamos el refugio como un lugar para descansar, hermano mío, suceden cosas muy diferentes. Mira, y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando David llegó a este lugar, y dice la Biblia que su familia se enteró que estaba ahí, dice que lo fueron a ver. Sí leyó, ¿verdad? Y dice que cuando lo fueron a ver, mire lo que dice el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y qué dice que se convirtió él en qué? En jefe de ellos. La cueva de Adulán es un refugio. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cómo se refugia cuando se cansa? ¿Cómo descansa ante las adversidades, ante las dificultades, ante los problemas? ¿Cómo lo hace? Mire, hay muchos cristianos que no batallan. Se tiran en el sillón y ven Netflix. Otros cristianos comen mucho. Otros dejan de comer. Otros se van al mall a gastar lo que no tienen o lo que les queda. Otros se van a hacer algún deporte. Y no digo que es malo, hermano. Pero ante una adversidad, para poder refugiarnos como cristianos, esas no son las salidas. El cristiano debe de aprender que las salidas para poder vivir, esperar el tiempo señalado de una adversidad, debemos de entender que debemos de practicar un refugio espiritual. ¿Qué es un refugio espiritual? Un refugio espiritual es lo que hizo David. Él habló con Dios. Mira, ¿sabes cuándo más un cristiano debe tener con más insistencia venir a la iglesia? Cuando tiene muchos problemas. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Porque hacemos totalmente lo contrario. Cuando tenemos muchas cargas, cuando tenemos muchas frustraciones, cuando ya nos sentimos en el tope, lo que hacemos es dejar de venir a la iglesia. Y el adulán espiritual de un hijo de Dios es el altar. Es las alabanzas, es unirnos en un solo espíritu, es aprender palabra de Dios, es sentir la mano de oración de un hermano en la fe, es abrazar a alguien, es llorar con alguien, es interceder a favor de alguien o que alguien interceda por nosotros. Y el adulán de un cristiano debería ser la casa de Dios. Pero curiosamente pasa lo inverso. El adulán de muchos cristianos son otras cosas. ¿Qué más es el adulán de un cristiano espiritualmente hablando? Es cerrar la puerta de tu cuarto y hablar con Dios. Hacerlo de manera privada. Yo no sé si usted tiene la práctica de que cuando se las está viendo muy difícil, es cuando más pasa tiempo con Dios. Muchas personas pudieran decir, ¿qué gano con orar? ¿Qué gano con orar? ¿El orar me va a solucionar? Pues sí, claro. El orar hace hasta milagros. El orar abre los cielos. Orar desciende la gracia de Dios. Orar caen las cadenas. Orar Satanás tiene que huir. ¿Por qué? Porque el adulán de un cristiano no radica en el entretenimiento o en omitir los problemas, sino al contrario, meternos más en la vida espiritual y buscar más a Dios. Muchachos, ¿cuántas cosas se enfrentan ustedes en el día a día
los persiguen las tentaciones, te persigue la contracultura, te persigue la vida indebida, te persiguen los placeres. Refúgiate en el Adulán del Señor. Refúgiate, cierra la puerta de tu cuarto y dile a Dios: estas cosas están sobrepasando mis fuerzas. Y ahí encontrarás bendición para tu espíritu. Ahí encontrarás fuerza para continuar la fe cristiana y no darte por vencido. Porque si algo está padeciendo la iglesia en la actualidad, es que la iglesia se está convirtiendo en lugares para gente adulta. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen vida espiritual. Y si la tienen muy por debajo de la media. Entre más tú buscas a Dios, vas a conocer más a Dios a tu corta edad y a tu juventud. Y va a ser sorprendente lo que encuentres en Dios. ¿Por qué? Porque es el mejor momento, la mejor oportunidad para conocer a tu Salvador. Está estadísticamente comprobado que los jóvenes no oran. No todos, yo sé que hay excepciones. Yo sé que puede haber jóvenes aquí inclusive que sí tienen la práctica de orar. Pero estadísticamente hablando está comprobado que los jóvenes no oran, los muchachos no oran. Si que ellos piensan que orar es darle gracias a Dios por los alimentos, qué mala definición. Ellos piensan que orar es como que, bueno, Señor, pues ayúdame a sacarme una C ya mínimo. Ellos piensan que eso es orar. Ellos piensan que, Señor, que ya a mi papá se le hablan de su corazón y me compre un Nintendo Wii. Ellos piensan que eso es orar. Ya, Señor, me merezco un carro. Ellos piensan que eso es orar. No. Orar tiene que ver con tener comunión con Dios, con convertirte en un adorador, con convertirte en hijo de Dios, en dejar que tu corazón se encuentre en los brazos de tu Señor y tu Salvador. Eso es orar. Hermano mío, hoy en día la gente adulta estadísticamente están dándose nuevas estadísticas. Los creyentes adultos tienen dificultad de orar por la vida tan acelerada que vivimos. Trabajamos mucho, nos cansamos, tenemos poco tiempo y el poco tiempo que tenemos lo queremos disfrutar en un placer y no está mal, es parte de nuestro día a día. Pero el problema está cuando anteponemos los placeres por tener nuestro adulán en nuestros tiempos de adversidad delante de Dios. Cierra la puerta de tu cuarto, hermano mío adulto. Ven a la iglesia, mira, nadie te va a juzgar. Si todo el culto te quieres quedar de rodillas, quédate, habla con Dios. Habla con Él, no importa si van a decir los hermanos que soy un pecador. Van a decir, ¿cuántos pecados cometió el hermano que no se puede ni levantar del altar? Déjalos que digan lo que quieran. Tú estás en tu adulán buscando tu refugio en la presencia del Señor. Si en tu casa te dicen, oye, pues ¿por qué te desapareces y te vas a la sala? ¿O por qué te vas a un lugar y no te veo en tu cama? Porque estoy en mi adulán. Estoy buscando al Señor en tiempos de adversidad. Porque necesito que me fortalezca en esta situación que estoy viviendo. Y ahí vas a encontrar el ánimo, la fortaleza para continuar la fe cristiana. Porque la fe cristiana no se basa en aparentarle a la sociedad que no tenemos problemas. La fe cristiana se basa en caminar con Dios, como dijo el salmista. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. David se aseguraba que Dios estuviera con él y no porque su mente se lo decía. Es muy probable que cuando David se encerraba en esas cuevas, en esas cavernas, mira, David sentía la presencia de Dios. Y no hay nada más confortante que sentir la presencia de Dios en tiempos de adversidad. Porque en tiempos de adversidad lo único que se siente es dolor. Es lo único que se siente. Lo único que se siente es soledad. Lo único que se siente es incomprensión. Lo único que se siente es desesperación. Pero cuando se combina la presencia de Dios, solo los hijos de Dios podemos comprender esto. Y si leíste junto conmigo el verso 2, tú debes de saber que Adulán no solo es un lugar de refugio. También Adulán es un lugar temporal. Esos 400 hombres que se unieron a David, dice el siguiente capítulo junto con el 22, que David se enteró que había una ciudad con el nombre de Keila, o de Kelia, como lo quiera mencionar, no importa, que se encontraba en adversidad. Y dice la Biblia que David toma a esos 400 hombres y se va a pelear
y rescata a esa aldea, a esa pequeña ciudad. Porque Adulán no es solo un lugar de refugio, es un lugar temporal. Tú debes de saber que ahí a lo único que vas es a encontrar fuerzas, porque tienes que continuar la carrera cristiana. Porque vas a enfrentar otras adversidades. Y lo único que tienes que hacer es darte cuenta que Dios está contigo para continuar la fe cristiana. Si nos pusiéramos a platicar aquí algunos de nosotros, cuántas cosas hemos vivido en la fe, hermano mío, en serio que se nos acaba el tiempo. Pero sabemos una cosa nosotros, que seguiremos peleando la buena batalla hasta que Cristo venga. Sabemos algo y estamos completamente convencidos que Adulán no es un lugar solamente para ir y exponer nuestro dolor delante de Dios. También es un lugar para tomar fuerzas y continuar y caminar hacia donde Dios nos quiere llevar posteriormente. David sabía que ese no era el lugar en donde iba a finalizar su vida. David sabía que ahí no se iba a quedar siempre. David sabía que su propósito, ¿cuál era? Llegar a ser el rey de Israel. Y lo logró. ¿Por qué? Porque Adulán solo fue un lugar temporal. Se va a ir ese problema. Híjole, pastor, parece que se multiplicó. Se va a ir. Se va a ir ese dolor. Se va a ir esa angustia. No es pregunta, es retórica. Se va a ir esa carga. Esa preocupación se va a ir. Esos momentos personales, privados, individuales van a desaparecer y tú vas a seguir caminando en la fe. Y vas a seguir conociendo a tu Dios, al Dios de maravillas, al Dios de proezas. Quiero finalizar con este salmo que también se escribió en la cueva de Adulán. Y es el Salmo 57. Ven, hija, acompáñame. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. David sabía que Dios lo iba a sacar de ahí. Él lo sabía, era una convicción. Él no lo veía todavía. Es más, el problema estaba fresco. Ahí escribió este salmo también. Cuando él dice en la frase: Él enviará desde los cielos y me salvará. Y cuando dice la frase: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y cuando dice la frase: de la infamia del que me acosa, él estaba trayendo a la memoria lo más probable a Saúl, que un día lo había exaltado y le había dado a su hija, y al otro día lo quería matar. Y él dice: pero desde los cielos tú me sostendrás. Nunca he visto a Dios. Se lo he dicho a tanta gente. Nunca. Enseño, predico, creo y soy capaz de morir por alguien que nunca he visto. Nunca. Pero que espiritualmente sé que existe. Lo he sentido. Ha hablado a mi corazón, a mis oídos. Me ha hablado a través de personas. Me ha hablado a través de la Biblia. Me ha mostrado cosas que me hacen entender que no estoy solo. David estaba solo. Y él supo cómo caminar en las adversidades. No le pidas a Dios, no digo que está mal, pero no le pidas que ya se acabe el problema. Tal vez el problema aún tiene que madurar más, tiene que seguir trabajando en ti. David
tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones y acabar con su problema. No lo hizo, se esperó. No le pidas a Dios que, como de repente algunos dicen, ¿verdad? Sí, que Dios y le corte la cabeza y le... Espérate. David, como le he dicho a algunos hermanos de mucha estima, los he mirado a los ojos cuando me cuentan un problema, lo he mirado a los ojos y les he dicho esta frase: saborea tu problema, saborea tu dolor y conoce a tu Señor. Se los he dicho a los ojos para que sepan que se los digo con respeto. Y es que es cierto. Si no se saborea el dolor, no se puede conocer a Dios de una manera más íntima. Si no se saborea el problema, no se va a poder disfrutar la victoria con la misma intensidad. Vaya qué metáfora te voy a dar. Es como cuando te comes un menudo y le das un facho a la Coca-Cola. ¿Sabías tú que es la peor combinación que podemos hacer? No, pastor, no me digas. No, es en serio, lo peor que podemos hacer. Yo sé que las hermanas abuelitas ya no me van a invitar a su casa a almorzar. O si me invitan van a poner una cocota ahí, ¿verdad? Si no, toma coca, pastor. Pero es la peor combinación. Porque se dice que en el cuerpo entra caliente, entra grasa y luego entra la coca con hielos y todo esto lo estamos dando. Oiga, pero qué bueno sabe, ¿verdad? Qué rico sabe. Si no hay dolor con sabor, la Coca-Cola no se disfruta. Qué metáfora le dije. Deja de huir. Deja de preguntarte por qué. Deja de cuestionar hasta cuándo. Maduremos y digámosle a Dios: voy a caminar este valle hasta que tú quieras. Hasta que tú quieras. Porque si tú no me sueltas, yo puedo permanecer hasta que tú quieras. Como decía, hasta que pasen, ¿qué decía? Los quebrantos. Hasta que pasen. O sea, el salmista estaba consciente que aún faltaban literalmente años. Y sí fue así, hermano. Faltaban años. Pero cuando este hombre entiende, encarna, se disfruta saber, poder decir: he pasado por el valle de sombra y de muerte y tú no me has soltado. Por último, ¿qué hizo David? 400 hombres que estaban literalmente derribados, los reanimó, los reagrupó y se los llevó a pelear. Cuando tú estás en tu Adulán y otros te dicen: hermano, yo la estoy viviendo igual o peor, ¿sabes qué suele suceder? No solo te identificas, sino te encuentras una mano amiga para poder continuar y para poder avanzar en la fe. David recobró su identidad. Se acordó que él era un soldado, que era un líder, que era un guerrero, y por eso fue a pelear a Keila, porque sabía de dónde Dios lo había sacado. Póngase de pie en esta tarde.